Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web historiaconsentido.com. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una referencia histórica, un momento del arte, de la historia, de la geografía. Hoy el tema propuesto es Tras la sombra de Borromini en Madrid. Sorprendente el título porque Borromini no creo que vino a Madrid nunca. Sin embargo, su sombra, la sombra de sus ideas, la sombra de la arquitectura y la sombra del arte también se acerca a lo que es nuestra capital. Se acerca a través de un arquitecto que conoció el arte italiano y que fue aquí un personaje como muy importante dentro de lo que eran los momentos constructivos. Me estoy refiriendo a Ventura Rodríguez. Y cuando os hablo de la sombra de Borromini en Madrid, voy a hablaros de tres iglesias. Os voy a hablar de la iglesia de San Marcos y os voy a hablar de dos monasterios de monjas mercedarias, del monasterio de la Purísima Concepción, que se llama de las Góngoras, y del monasterio de comúnmente conocido como el monasterio de las Mercedarias de Alarcón. Alarcón por el nombre del fundador de ese monasterio. Dos monasterios, como os digo, de monjas que entonces fueron de clausura, ahora son colegios. La de las Góngoras, que luego os explicaré por qué viene, de dónde le viene ese nombre, está en el barrio de Chueca, y en el otro monasterio está en lo que es en la parte entre Fuencarral, todo lo que era ese Madrid antiguo y tan de las aventuras amatorias del rey Felipe IV, que sería desde la calle Fuencarral hasta la calle Conde Duque. El otro, la parroquia de San Marcos, también está debajo de lo que es lo que fue el cuartel de Conde Duque, uno de los centros más importantes de arte ahora en Madrid, totalmente restaurado, que da prácticamente a la calle Princesa. Los tres templos se pueden hacer andando y los puedo hacer andando, bueno, yo los hago andando desde mi casa, y a veces también, como me decís, sí, no nos metas tanto de por ahí, que también queremos ir a ver las cosas que tenemos cerca y tenemos en Madrid. Pero he arrancado por Borromini, porque cuando hablamos de Borromini hay siempre como una especie de estremecimiento por todo lo que fue su producción creativa, su revolución arquitectónica. Si alguno de los que me estáis oyendo habéis pasado por la iglesia de San Carlo o San Carleto o San Carlino, como le denominan en Roma a esa iglesia, os habréis quedado absolutamente obnubilados, porque estamos hablando de una iglesia excepcional, una iglesia que tiene una fachada que va haciendo curvas, que parece como si fueran los balcones de un teatro, y se le llama San Carlo alle Quattro Fonti, San Cuadro de las cuatro fuentes, llamado también ahora ya popularmente Carlino. Si preguntáis a algún taxista, os coge algún guía en Roma y le decís que os lleve a San Carlino, acertará enseguida de qué iglesia se trata. Y fue una iglesia que rompió con todos los esquemas que había habido hasta entonces. Pero bueno, Borromini, San Carlos Borromeo, ¿qué tienen que ver aquí todos estos nombres y todas estas? Vamos a entrar en materia. Borromini no se llamaba Borromini. Borromini cobra el nombre de Borromini por la excepcionalidad de esta obra, por la excepcionalidad de hacerle una iglesia a San Carlos Borromeo. Fue tal el impacto que causó dentro de lo que era la creación arquitectónica en Roma, que le pusieron este nombre, Borromini, referido siempre a aquella iglesia de la cual se salió de lo que eran los esquemas normales constructivos. ¿Quién era Borromini? Pues Borromini era Francesco Castelli.
Francisco Castillo, si decimos estos nombres aquí, casi nos sonan como una cosa muy vulgar. Pero este era un personaje que venía del mundo de la cantería, del mundo de la piedra, a través de su padre, que trabajaba esencialmente para la producción de piedra para las grandes edificaciones de Milán. Porque esta familia, los Castelli, venían de la parte suiza. Suiza está dividida idiomáticamente, por decirlo de alguna manera, en un cantón que es eminentemente francés, otro que es eminentemente alemán, otro que es italiano y otro que es propiamente suizo, que es una dialectal mezcla de todos estos idiomas, y todos forman la Confederación Helvética. Entonces siempre ha existido una gran relación indudablemente entre la parte de Suiza que da a los Alpes italianos y los personajes que vivían en esa zona, aunque estaban viviendo en Suiza, pero se consideraban también un poco italianos por el lenguaje. Entonces vemos a Borromini, a Francesco Castelli, entonces, que está trabajando, preparando piedra con su padre, y está trabajando para Carlo Maderno, que era el que estaba llevando las ideas manieristas a lo que era la construcción de la Basílica de San Pedro en ese momento. Y Borromini entra a trabajar de ayudante de este napolitano en las obras del Palazzo con dos tetas, Barberini. Y Borromini entra a trabajar para el Palazzo Barberini, y diréis, bueno, ¿y este Palazzo Barberini, dónde está? ¿Esto qué es? Bien, los Barberini eran una familia aristocrática que desde el año 1623 estaban ocupando la cátedra de San Pedro, o sea, eran papas. Y estos papas, el cabeza, el que estaba en la cátedra de San Pedro, se llamaba Maffeo Barberini. Y era conocido en toda la cristiandad como Urbano VII. Este era un hombre que era muy barroco, y quería, pues como había habido la reforma luterana, quería llevar a una especie como de esplendor, de decir, los luteranos no quieren más que esa limpieza de las líneas, y pues yo aquí lo que voy a hacer es un monumento que el que se acerque aquí, como venga alguna vez algún luterano a la plaza de San Pedro, se va a enterar de lo que es una iglesia grande y sublime. Bien, entonces Urbano VII tiene como cabeza de todo lo que son su momento, sus obras constructivas, las tiene encargadas a Bernini. Bernini es el que más parte de lo que es el interior de la Basílica de San Pedro tiene hecha por él. Y en ese momento Borromini empieza a trabajar como ayudante de Bernini. Borromini y Bernini, no nos confundamos, no tiene nada que ver uno con otro, ¿eh? Es más, se acaban odiando, y como Bernini es el que triunfa esplendorosamente por sus obras, pues Borromini era el que queda un poco apartado y un poco sin tener la influencia que tuvo el otro autor, Bernini. Bueno, la oportunidad a Borromini se da en el año 1644, cuando se muere este papa y entra el siguiente, que es Inocencio X, que era de la familia Pamphili. De Inocencio X, perdonad que os haga este inciso, os va a quedar la idea muy clara, porque es el retrato que tiene hecho Velázquez. Muchas veces me decís a mí, bueno, nos estás contando tantas cosas de Italia, es que sin Italia no entenderíamos nuestro arte, no entenderíamos ni a Velázquez, ni a Rivera, ni a otros muchos. Pero bueno, ¿qué pasa cuando entra este papa? Pues que hasta entonces Bernini había sido el que había llevado a todo su esplendor las obras. Pero lo que pasaba siempre, como este era de otra familia que era contraria a la anterior, pues ya más o menos
Bernini cae un poco en desgracia. Para colmo, una de las torres que había levantado Bernini tiene una raja, sí, una grieta grande, y amenaza con desplomarse. También tenéis que tener en cuenta que Italia es una zona de terremotos y a veces las obras que todavía no estaban muy consolidadas, pues de estas cosas podían pasar. El Papa Inocencio X, cuando se enteró que había que se podía caer todo un campanario del Vaticano de encima, dijo, todo eso demolerlo, y le encargó a Borromini las obras para hacer dentro del Vaticano. Por eso hay obras dentro del Vaticano que una parte las hace Bernini, las termina Borromini, y hay obras que empieza Borromini y las terminan ya otros autores posteriores. Entonces, Bernini, cuando se enteró de que todo lo que había sido su obra por una grieta había sido desmontada y echada abajo, pues montó en cólera y escribió un escrito donde decía: Borromini ha sido enviado para destruir todo lo que es la arquitectura del mundo. Mientras Borromini, mientras está sucediendo todas estas cosas, está construyendo una iglesia muy bonita que se llama Santa Inés en Agonía. No se trata del lugar del martirio, sino del lugar donde parece ser que estuvo enterrado Santa Inés, donde hizo una iglesia que transformó la planta original que había hecho Girolamo Rinaldi, Carlo Rinaldi, padre e hijo, y lo hizo de una manera ya mucho más con el movimiento y con las elipses, que luego os explicaré cuando os hable de la iglesia de San Marcos de Madrid. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando ya entra el siguiente papa, pues pasa lo mismo. Ese siguiente papa cobra notoriedad en Bernini, que es el que había estado antes mandando. Lo que pasa siempre, llega uno, lo cambia, llega el otro, lo cambia. Entonces, todo lo que habían sido las líneas de aventura, de torcer, de retorcer, de los círculos, convertirlos en elipsis, queda frenado con el nuevo papa y vuelve a cobrar importancia Bernini en decremento de Borromini. Siempre Bernini y Borromini. Sé que nos parece un poco complicado, pero yo creo que lo estoy explicando, que de momento, por la influencia en sus obras, lo estamos notando bastante bien. A todo esto, en lo que era el Quirinal, que lo había terminado Bernini también con una excelencia de obras increíbles, pues planearon hacer una fuente nueva. Esto sucede, os he dicho, cuando han cambiado de papa, pero no os he dicho que era el que había entrado, era Alejandro VII, de la familia de los Chiqui, que era otros humanistas muy destacados. Entonces encargaron hacer una fuente donde estuvieran representados los cuatro ríos más caudalosos que había en el mundo. Creo que uno es el Amazonas, porque ya se conocía que existía el Amazonas, el Nilo, creo que es el Volga, y el otro no me digáis cuáles son, porque los he visto, porque han traído una reproducción de esta fuente como la idearon en un primer momento. La fuente de los cuatro ríos la han traído a la exposición de Carlos III de Madrid, el gusto por este tipo de arte. Entonces, Borromini preparó un proyecto de las cuatro fuentes muy bonito, con una columna así que se levantaba el medio, y Borromini hizo esta idea, y Bernini por detrás copió de alguna manera el proyecto y se lo pasó a la sobrina del Papa, porque allí ya sabéis que esto en el Vaticano, lo de las sobrinas y lo de las primas y lo de las hermanas y de lo de las... Me estáis entendiendo perfectamente en el ambiente en que se movía
la política vaticana. Ya sabéis que el Vaticano siempre ha sido experto en poner pesadas cargas en los hombros de los fieles y llevar ellos un pañuelo de seda al cuello. Esto no sé quién lo dijo, no creo que sea de Lutero, pero se puede emplear muy bien. Entonces, esta sobrina cogió el modelo de Bernini y se lo presentó al Papa. Y el Papa pues quedó deslumbrado por el proyecto y le dijo, pues el que va a hacer la fuente va a ser Bernini en lugar de Borromini. Todo esto le enfadó mucho y ya mantuvieron una lucha y una guerra que les duró hasta el final de su vida. Tanto es que muchas, ya en ese momento de mayor tensión, Borromini al final de la vida se suicida, se clava, se hace como una especie de harakiri, pone la espada y se tira contra ella, porque él, que había sido un hombre que había empleado materiales pobres, que había sido innovador, no había sido valorado como estaba siendo valorado Bernini con la terminación de la gran obra del Vaticano. ¿Qué construye? ¿Qué son los elementos que podemos ver en Roma? Pues son las grandes iglesias, son San Carlo de las Cuatro Fuentes, a la Quattro Fontane, San Carlino, que está construida entre el año 1634 y 1647. Es la iglesia, que es por dentro una gran elipse, el claustro también es una elipse, las escaleras también son una elipse, que es lo que cambia, lo hace en una forma oval, con unas ondas como de entrantes y salientes en piedra, que da todo una sensación de movilidad. Su gran otra obra es Santa Inés de la Agonía, como os lo he dicho. La otra obra es San Ivo a la Sapienza, que es la iglesia de San Ivo, que está cerca del Palacio de la Universidad Romana de la Sapiencia, de la sabiduría, y el oratorio de San Felipe Neri, el oratorio de los Filippini, que le llaman en Italia. Todas estas obras son las que conoce Ventura Rodríguez, y Ventura Rodríguez viene aquí con sus arquitectos y se lanza ellos después a transmitir lo que son las ideas de Borromini en una iglesia, que podemos apreciar en gran parte lo que había desarrollado en Roma Borromini aquí en una iglesia, en la iglesia de San Marcos. En la iglesia de San Marcos, que como os he dicho, está una de las joyas de la arquitectura moderna, que es obra de Ventura Rodríguez, que está en el mejor momento de su obra. Acaba de venir de Roma, se ha quedado fascinado tanto por Bernini como por Borromini y se encarga de hacer la construcción este templo. Bueno, ¿por qué se construye este templo? ¿Por qué se llama Templo de San Marcos? Pues tenemos que remontarnos a una batalla. El 25 de abril del año 1707, el día de San Marcos, tiene lugar la victoria de Felipe V de Borbón contra el ejército de los Austrias en la batalla de Almansa. Y desde entonces los Borbones habían ideado la idea de levantar un templo para conmemorar la victoria. Y es en 1749 cuando Fernando VI derriba el templo que había allí, un templo de los Austrias, y construye la iglesia de San Marcos, dedicada a San Marcos, conocido con San Marcos de los Borbones, por el triunfo de haber vencido a los Austrias. Empieza, como os he dicho, a construirse en el año 1749, en estilo de barroco italianizante, de transición ya al neoclásico, y es una iglesia con una gran elipse central, con dos elipses menores a ambos lados, nave y presbiterio, y otras dos elipses pequeñas a los extremos, en el nártex de la entrada y en el camarín tras el altar.
Nada más entrar, cuando entramos dentro de la iglesia, en el nártex es la entrada, que está debajo del coro, hay un pequeño vestíbulo, también elipsoidal, bajo el coro alto, arriba hay un magnífico órgano, y hay una nave de cañón que posee a ambos lados 2 retablos de los fundadores de la orden benedictina, porque en esa explanada donde se construye San Marcos estuvo un monasterio benedictino que se derribó para hacer esta iglesia. Y están los retablos de los fundadores de la orden benedictina, San Benito y Santa Escolástica, ya que este templo pertenecía a la abadía benedictina de San Martín. Son 2 excepcionales tallas de Juan Pascual de Mena, y sobre la talla de la Santa, en el medallón del ático, hay una escena que pinta Luis González Velázquez de los 2 hermanos fundadores que se encontraban una vez al año para hacer la oración. Entonces la leyenda cuenta que Santa Escolástica estaba tan a gusto con su hermano que no quería que se fuera, y el otro, bueno, ya me tengo que volver al monasterio. Y dije, no, quiero seguir oyendo tus santos consejos. Entonces se puso a rozar y hubo una tormenta tan fuerte que cuando iba a salir San Benito era tal la tromba de agua que caía que se tuvo que volver San Benito y le dijo, Dios te perdone, Escolástica. Bueno, pues estas cosas forman parte de la leyenda áurea. En la pared de la derecha hay una capilla hornacina con San Blas, una talla del siglo XIX, y un retablo de la Soledad, con una imagen anónima del siglo XVII. Hay a sus pies, como si fuera la puerta de un sagrario, una cara de Dios procedente de la desaparecida iglesia de la Concepción de la calle Princesa, y es el rostro de Cristo sobre un lienzo, repite todo lo que es la idea de la Verónica, y fue regalada por el Papa Paulo V a un cardenal que la trajo a Madrid en torno a 1600. Luego debajo de él hay un Cristo yacente anónimo en una orla de cristal, y luego ya junto al púlpito vemos una Virgen con un niño del siglo XVIII. En el presbiterio, debajo de la bóveda de medio cañón, hay un espléndido retablo diseñado por Ventura Rodríguez, y se halla enmarcado por 2 columnas de orden compuesto de manera marmorizada, o sea, hecho mármol, y luego está, como el frontón es curvo, está partido por el centro, que esto es lo característico, este tipo de cosas son las características de Borromini, de ese momento increíble del arte italiano. Lo que tenía que ser un medio círculo está partido por la mitad. Hay una talla de San Marcos de Juan Pascual de Mena, y es una talla que la han restaurado, le está montado como sobre una nube con el león, ese león que nos recuerda tanto a San Marcos de Venecia, y hay una serie de ángeles que están hechos en piedra, que van rodeando el retablo. El retablo está hecho en madera, pero está hecho en una madera pintada que recuerda a los mármoles antiguos. Y luego todo lo que son la parte donde hay retablos o donde hay cuadros en altura, hay unos ángeles alados montándose como encima de las molduras, que son de Roberto Michiel. Después de ver la parte del retablo, seguimos dando la vuelta a lo que es la iglesia, porque ya os he dicho, es una elipse, no es una iglesia que es toda una elipse, no es una nave de estas prolongadas, sino que las bóvedas son elípticas, que es una cosa que es muy, muy, muy sorprendente. Bueno, tenemos también una imagen de San José con el niño, atribuida también a Juan Pascual de Mena. Luego un retablo más moderno del Sagrado Corazón, que para mi gusto desentona totalmente. Y luego está una Virgen con el niño, San Antonio Abad con el niño, que son del siglo XVIII. Y sobre las hornacinas de los machones hay 4 lienzos de los evangelistas de un seguidor de González Velázquez, de uno de los pintores importantes de esta época. Y la gran nave central cuenta con una cúpula también elíptica,
con linterna y con pechinas, y todas las dos, ambas, pintadas por Luis González Velázquez. En las pechinas están los doctores marianos, que es Anselmo de Canterbury, el abad San Ruperto, San Ildefonso de Toledo y San Bernardo de Claraval. Y en los gajos de la cúpula están los 4 motivos. Una tormenta evita que los paganos de Alejandría puedan quemar a San Marcos. En el lado del Evangelio, la confirmación del Evangelio por San Pedro. En el lado de la epístola, la predicación de San Marcos, y junto a la nave del duque el duque de Liria, ganando la batalla de Almansa. Por fuera, la iglesia no dice lo que hay por dentro, ¿eh? Por fuera es una fachada así como montada en elipse, pero que es muy sencilla, con ladrillo. Pero cuando entramos dentro nos quedamos absolutamente sorprendidos y absolutamente sobrecogidos por la belleza constructiva que tiene todo este monumento. Bueno, y de aquí nos vamos al barrio de Chueca. Nos vamos al barrio de Chueca para poder ver la otra de las iglesias de las cuales os he hablado, porque son, como os digo, son todas estas iglesias sorprendentes. Bueno, antes os voy a contar, porque me pasó una cosa curiosa. Antes de contaros la cosa curiosa que me pasó, os voy a hablar de las góngoras, que es como se llama este convento. Las góngoras es como se le llama al convento de las Mercedarias Descalzas de la Purísima Concepción, las cuales están en este convento porque en el año 1663 lo funda Juan Jiménez de Góngora. El ministro Góngora actúa en representación de Felipe IV, que quería dedicar el convento de la Inmaculada con motivo de que había nacido su heredero, Carlos II, que ya vemos cómo además luego este rey fue el que trajo el final de los Austrias. Pero Juan de Góngora, aunque el convento se llama de las Góngoras, no tiene nada que ver con Luis de Góngora, aunque luego un alcalde le puso el nombre de la calle Luis de Góngora con el nombre del poeta. Pero el que tiene que ver es Juan Jiménez de Góngora. Como el fundador hizo esta institución, pues se le nombraba la idea de las góngoras, de los góngoras. Entonces todo suena a góngoras, y entonces la gente piensa que ahí está enterrado Góngora, pero no tiene nada que ver. Bien. ¿Por qué está esto aquí? Porque había el convento de las Mercedarias estaba a un lado de esta zona del barrio de Chueca, donde está la actual iglesia de Santa Bárbara, de la cual ya os he hablado alguna vez. Bueno, la Orden de la Merced fue fundada por San Pedro Nolasco y San Raimundo de Peñafort en el siglo XIII, con la misión de rescatar a los cautivos los cautivos cristianos que estaban en poder del Islam. Y entonces los mercedarios tenían varios conventos desaparecidos que ocupaban la actual plaza de Tirso de Molina y de Santa Bárbara. Y ahora está este y el de las Alarconas, el de la calle Alarcón, que está en la calle Puebla. El diseño de la iglesia es obra de Fray Manuel de San Juan Bautista, y la obra fue posteriormente realizada por Luis y Manuel del Olmo, responsables de la cúpula y de buena parte del interior. Posee una planta de cruz latina con una sola nave y brazos poco pronunciados en el crucero sobre el que está la cúpula. Una cúpula que llama la atención desde donde se ve, con un tambor ciego y linterna arriba, que está sustentado por pechinas y masones achaflanados, y cubre la nave de una bóveda de cañón con lunetos que se levanta sobre un ancho entablamiento con ménsulas pareadas, las cuales se repiten en el tambor. Nada en el exterior nos marca de lo que hay en la parte de dentro.
y la decoración interior de la iglesia es de mediados del siglo XVII. Hay un soberbio retablo, obra de Diego Martínez de Arce, de 1762. Es de estilo barroco tardía y tiene influencias borrominianas, como os he dicho, representa columnas pareadas de orden jónico y el frontón, como el otro, está partido. Esto es lo que nos tiene que marcar. Estas rupturas de las líneas son las que nos marcan el estilo borrominiano. Hay una escultura central del gran escultor Juan Pascual de Mena, y a los pies hay un bello tabernáculo con cúpula y columnillas compuestas. En el ático aparece la imagen de Dios Padre rodeado de los ángeles, y en los laterales del retablo dos excelentes tallas de las Mercedarias Santa María de Cervelló y la Beata Mariana de Jesús. También ambas son de Pascual de Mena. Sobre ella tenemos unos ángeles portadores de los escudos de armas de Carlos III. Y el primitivo retablo que había aquí fue trasladado a la iglesia parroquial de Collado Mediano. Luego, en los retablos hornacina de los machones se muestran las tallas de San José, buenísima, atribuida a Luis Salvador Carmena, de la Virgen de la Merced, de San Pedro Nolasco, y hay otro retablo que también está la Virgen de la Merced con las cadenas de los cautivos liberados. Cuando os he dicho la Virgen de la Merced primero, me estaba refiriendo a la Virgen del Carmen, porque estoy viendo ahora en la foto cómo le está colgando el escapulario de la Virgen del Carmen en una de las manos. Entre las pinturas que decoran las pechinas, obras de Andrés Fernández y Baltasar de Castejón del siglo XVII. Y muy importante, porque a mí es un pintor que me tiene cautivado, San Pedro Mártir de Verona y Santa Catalina de Siena, que son obras de Pedro Atanasio Bocanegra, del cual yo os he hablado cuando os he hablado de otros monasterios, conventos y catedrales que hay en la zona de Granada. El retablo, la influencia de Borromini es excepcional. Es una iglesia bastante difícil de ver, es maravillosa. Yo es una de las cosas que me he quedado más abierto, y sobre todo porque he entendido a Borromini con esa ruptura de las elipses y al final he dicho, bueno, pues algo he entendido. Cuando he encontrado también aquí a Borromini es que he entendido algo. Y después está la otra iglesia que fue la que me animó a hacer todas estas cosas. Bueno, pues voy un día a ver la iglesia de las Mercedarias de Alarcón, y pensaba que se ponía a visitar, y me dice, entra ahí, toca el timbre para ver las monjas, y me dice, ¿qué quería? Y pues que vengo a visitar la iglesia. Solo se visita el día 17 a las 17. Y yo, pues dije, esto es una broma, pero ¿qué pasa aquí el día 17 a las 17? Pues bueno, no era una broma, era que la iglesia funcionaba así. Es el convento de las Mercedarias de San Juan de Alarcón, y se abre el día 17 de cada mes a partir de las 17 horas, porque la gente va allí, bueno, los fieles, digo yo, la gente vamos a ver la iglesia, y los fieles van a venerar a Sor Mariana de Jesús, que está allí enterrada en cuerpo incorrupto, y que huele a manzanas. La iglesia sí que huele a manzanas. No me digáis si es por el cuerpo incorrupto de Mariana de Jesús o no. Bien, concepto del convento de la Concepción de las Mercedarias de las Mercedarias Descalzas, fundado en 1609 por el clérigo Juan Pacheco de Alarcón, gracias al legado de María de Miranda. Entre 1657 y 1671 se levantó un nuevo convento iglesia en el que intervinieron Francisco de Aspur y Gaspar de la Peña. El edificio es del barroco madrileño y por fuera recuerda mucho al monasterio de la Encarnación. La iglesia tiene planta de cruz latina con una sola nave, bóveda de cañón con luneto, crucero y cúpula encamonada
sobre las pechinas. En su altar hay un gran cuadro de la Inmaculada, de Juan de Toledo, autor también del cuadro San Pedro Nolasco y San Antonio de Padua. En un gran cuadro está la Inmaculada Concepción y debajo está San Pedro Nolasco levantando un cáliz y San Antonio de Padua venerando a un niño Jesús que se le aparece. Fue un antiguo beaterío y lo que nos queda ahora es la profunda devoción que tiene la gente a la Beata Mariana de Jesús, que está allí en un retablo. El monasterio está magníficamente restaurado. Los cuadros son increíbles. He unido este cuadro al de la influencia borrominiana, aunque este cuadro no tiene influencias borrominianas. Es un monasterio por dentro. Es un monasterio por dentro que ya está muy en línea barroca, muy al gusto de los dorados, pero le he unido al otro convento de las monjas mercedarias de Madrid. Los dos conventos que fueron de mercedarias de clausura, que ahora los dos son colegios de enseñanza. Pues hasta aquí os he recorrido hoy un poco las tres iglesias, las mercedarias de la calle Alarcón, la iglesia de las Góngoras, muy cercanas a un convento a otro, la influencia de Borromini en dos iglesias, sobre todo en la de San Marcos y en la de las Góngoras, y la historia de dos grandes maestros, pero sobre todo de uno que nos influyó en gran medida en la construcción de San Marcos, de las elipses, que era Borromini. Hoy os he hablado de Tras la sombra de Borromini en Madrid. Esto es Historia con Sentido y encantado un día más de haberlo hecho, Juan Carlos González. Acabáis de escuchar un nuevo episodio de la serie Historia con Sentido, presentado y realizado por Juan Carlos González. El podcast que te habla de historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros vía mail escribiéndonos a podcast@historiaconsentido.com. Visita nuestra web en www.historiaconsentido.com. En Twitter somos @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.